Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos de lleno en un fenómeno televisivo que no solo ha revolucionado la televisión turca, sino que ha traspasado fronteras, conquistando corazones y mentes en todos los rincones del planeta. Prepárense porque vamos a hablar de un hombre que es sinónimo de carisma, un actor que se ha convertido en un verdadero ídolo, y un fenómeno que responde al nombre de *Can Yaman*. Y para hablar de él, es imposible no hacerlo de la serie que lo catapultó a la fama mundial, una historia que enamoró a millones y que demostró, una vez más, el indiscutible poder y la creciente calidad de las producciones otomanas. Si aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito de corazón a que lo hagan, suscríbanse al canal, activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras apasionantes aventuras por el universo de las series que nos hacen vibrar. Imaginemos por un instante la escena, un abogado de éxito, de esos que parecen sacados directamente de las páginas de una revista de moda, con una vida aparentemente perfecta. De repente este hombre se ve arrastrado, casi sin quererlo, a una intrincada red de mentiras, planes de venganza meticulosamente urdidos y, por supuesto, un amor que es tan apasionado como profundamente complicado. ¿Suena a una trama que podría cautivar al instante? Pues esto, mis amigos, es exactamente la premisa que nos ofreció la aclamada serie Erkencikus, o como es mundialmente conocida, Pájaro Soñador, Y detrás de este personaje magnético, de este torbellino de emociones desatadas, se encontraba el Can Yaman. Pero, ¿quién es realmente este fenómeno llamado Can Yaman? Este talentoso actor turco vio la luz por primera vez en el año 1990. Antes de deslumbrar en las pantallas y acaparar portadas, su camino profesional tomaba un rumbo radicalmente diferente. Yaman estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe y llegó a ejercer la abogacía durante algunos años, demostrando una disciplina y una inteligencia que luego pondría al servicio de su arte. Sin embargo, la actuación siempre formó parte de su ADN, un llamado interno que no podía ignorar. Su carisma innato, esa chispa en su mirada y su imponente físico, unas cualidades que parecían destinadas a brillar, lo impulsaron a explorar este mundo. Y vaya si lo hizo con un éxito rotundo. Su debut oficial en televisión se produjo en el año 2014, pero fue con la inolvidable Pájaro Soñador que su nombre se convirtió en sinónimo de estrella internacional, un verdadero fenómeno de masas. Erkencikus no es simplemente una serie más en el vasto universo de la televisión turca. Es, sin duda, un soplo de aire fresco, una comedia romántica que tiene la capacidad de atraparte desde el primer minuto y no soltarte hasta el último. La historia nos introduce a Sanemaidn una joven llena de sueños y aspiraciones literarias, interpretada de manera magistral por la talentosa de Method Demir Sanem trabaja en la agencia de publicidad de su padre, pero su verdadero anhelo es escapar de la rutina diaria y poder abrir su propia librería, un sueño que lleva tatuado en el alma. Sin embargo, las circunstancias familiares, como suele suceder en la vida, la obligan a aceptar un trabajo en la agencia paterna mientras busca una solución a sus problemas. Y es precisamente en este punto donde entra en escena nuestro protagonista, Candivit encarnado por el magnético Can Yaman. Candivit es presentado como un fotógrafo de renombre mundial, un espíritu libre, un viajero empedernido con una vena un tanto rebelde. Junto a su hermano Emre dirige la prestigiosa agencia de publicidad de su familia. La dinámica que se establece entre Sanem y Can es, sin exagerar, pura pólvora, un choque de personalidades que enciende la chispa de manera espectacular. Inicialmente la antipatía es palpable. Ella lo percibe como un ser arrogante, superficial y egoísta, mientras que él la considera torpe, inexperta e incluso algo molesta. Pero como suele ocurrir en las mejores y más cautivadoras historias de amor, la atracción, ese hilo invisible que une a dos almas, se vuelve inevitable. Sus encuentros, un constante vaivén de malentendidos, choques de personalidades y momentos hilarantes que sacan carcajadas, van poco a poco encendiendo la llama, transformando el odio inicial en una pasión arrolladora. Uno de los elementos más fascinantes y que hizo brillar con luz propia a Pájaro Soñador, es la forma en que logra sumergirnos de lleno en el apasionante mundo de la publicidad. Nos muestra sus estrategias, sus campañas creativas, la presión constante y la exigencia que conllevan, todo ello de una manera entretenida y accesible.
Pero lo que realmente elevó la serie a otro nivel fue la química palpable y casi eléctrica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión en pantalla era tan genuina, tan magnética y tan creíble, que los espectadores no solo se enamoraron de los personajes, sino de la pareja en sí. Cada mirada cargada de intensidad, cada roce casi accidental, cada discusión apasionada se sentía auténtica, como si estuviéramos presenciando un romance real. Can Yaman, con su porte de galán clásico, su sonrisa arrolladora que ilumina la pantalla y su notable capacidad para interpretar a un personaje tan complejo y lleno de matices como Candibit, se consolidó instantáneamente como el galán por excelencia de la televisión turca. Su Candibit se convirtió en el hombre con el que muchas mujeres soñaban, un poco inaccesible, envuelto en un halo de misterio, pero con un corazón de oro escondido bajo esa fachada. Sin embargo, la serie demostró ser mucho más que una simple historia de amor superficial. También se atrevió a abordar temas profundos y universales como la ambición desmedida, la traición dolorosa, la lealtad familiar, y sobre todo, la compleja y a menudo tortuosa búsqueda de la propia identidad, especialmente en la juventud. La trama se complica y se vuelve aún más intrigante cuando se descubre que Emre, el hermano de Can, está orquestando un plan secreto para sabotear la agencia de publicidad y, de paso, vengarse de su propio padre. Sanem, completamente ajena a estas maquinaciones, se ve involuntariamente envuelta en esta oscura conspiración. Esta revelación genera un conflicto mayúsculo entre ella y Can, sembrando dudas y desconfianza en su incipiente relación. Las sospechas, las mentiras a medias y las verdades a medias se convierten en un obstáculo formidable que pone a prueba la fortaleza de su amor recién nacido, manteniendo a la audiencia en vilo, debatiendo quién dice la verdad y quién miente. Este giro argumental añadió un nivel de drama y suspense que mantuvo a la audiencia pegada a sus pantallas, analizando cada detalle y cada gesto. ¿Y qué decir de la producción en sí? Erken Cikus se distinguió por su impecable y cuidada estética visual. Las localizaciones pintorescas de Estambul, con sus vibrantes calles y sus icónicos edificios, creaban un telón de fondo de ensueño. La música, cuidadosamente seleccionada, se convertía en un personaje más, envolviendo al espectador y acentuando las emociones. Y el vestuario, un reflejo de la moda y el estilo de vida de los personajes, añadía un toque de glamour y sofisticación. Todo en conjunto contribuía a crear un universo visualmente atractivo, cautivador y difícil de olvidar. El impacto de la serie fue descomunal. No solo arrasó en Turquía, sino que se transformó en un auténtico fenómeno global. Erken Cikus fue vendida a más de 50 países, extendiendo su alcance desde Europa hasta América Latina, y sus capítulos eran esperados con una ansiedad casi palpable por millones de fans en todo el mundo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios apasionados, teorías elaboradas y creaciones de fanart dedicadas a Can y Sanem. La figura de Can Yaman trascendió fronteras, consolidándose como un ídolo juvenil a nivel internacional, un referente de la nueva ola de estrellas turcas. Más allá de su innegable atractivo físico, lo que realmente conectó con el público y generó una empatía tan profunda fue la vulnerabilidad que Can Yaman supo imprimirle a su personaje. Candibit, a pesar de su éxito arrollador, de su aura de hombre invencible y casi perfecto, también tenía sus miedos ocultos, sus profundas inseguridades y las cicatrices de un pasado que lo perseguían. Esta complejidad lo hacía infinitamente más humano, más cercano, y permitía que la audiencia se identificara con él, a pesar de sus errores y sus fallos. Lejos de ser un héroe perfecto, era un hombre real, con sus virtudes y sus defectos. La masiva popularidad de la serie también dio pie a un debate muy interesante y necesario sobre la creciente influencia de las producciones turcas en el mercado internacional. Pájaro Soñador demostró de manera contundente que las historias turcas, con sus tramas apasionantes, sus personajes carismáticos, sus valores culturales y su altísima calidad de producción, tienen un potencial ilimitado para cautivar a audiencias de culturas radicalmente diferentes. La capacidad de transmitir emociones universales, de contar historias que resuenan en el alma humana a través de narrativas bien construidas y ejecutadas es, sin duda alguna, la clave fundamental de su éxito. Por supuesto, como en toda serie que alcanza un nivel de éxito tan estratosférico, no estuvieron exentos algunos momentos de controversia y debate. Algunas críticas, quizás buscando puntos débiles donde no los había, apuntaron a la duración extendida de algunos episodios o a la repetición de ciertas tramas en momentos clave. Sin embargo, la fuerza arrolladora de la pareja protagonista y el carisma innegable de Can Yaman siempre lograron mantener el interés del público.
logrando que estas críticas pasaran a un segundo plano frente a la fuerza del relato y la conexión emocional generada. El viaje de Candivit y Sanemainen Erkenzikus fue una montaña rusa de emociones, un recorrido intenso, lleno de altibajos, de momentos de pura euforia y de otros de profunda tristeza. Pudimos ser testigos de cómo superaban obstáculos aparentemente insuperables, cómo aprendían a confiar el uno en el otro a pesar de las traiciones, y cómo su amor, lejos de marchitarse, florecía con más fuerza a pesar de todas las adversidades. La serie nos regaló momentos icónicos que ya forman parte de la historia de la televisión, frases memorables que se quedaron grabadas en la mente de los espectadores y, sobre todo, esa hermosa y esperanzadora sensación de que, a veces, el amor verdadero puede irrumpir en nuestras vidas cuando menos nos lo esperamos, incluso en medio del caos más absoluto de un mundo publicitario frenético. Can Yaman, tras el éxito arrollador y estratosférico de Pájaro Soñador, consolidó su carrera de manera espectacular con otros proyectos de gran envergadura, tanto en Turquía como en producciones internacionales. Su versatilidad como actor le ha permitido explorar diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia, y seguir cautivando a sus millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, Erkenzikus siempre será recordada como la serie que lo lanzó al estrellato mundial, la que abrió las puertas del reconocimiento internacional, y la que nos hizo soñar con su personaje y su talento. La fórmula del éxito de Erkenzikus fue sin duda una combinación magistral. Una historia de amor apasionada y tremendamente adictiva, personajes complejos, carismáticos y con los que era fácil empatizar, una producción de altísima calidad con una factura impecable y, por supuesto, esa chispa innegable, esa química mágica y tangible entre sus dos protagonistas. Can Yaman se convirtió en el rostro visible y el embajador de este fenómeno, demostrando al mundo entero que el talento turco tiene un lugar privilegiado y destacado en la escena del entretenimiento global. En resumen, Pájaro Soñador no fue simplemente una serie más que pasó por nuestras pantallas, fue un evento televisivo de gran magnitud, un acontecimiento que demostró el poder intrínseco de las historias bien contadas, la magia de las buenas interpretaciones y el carisma arrollador de sus actores. Can Yaman, con su inolvidable interpretación de Candivit, se metió de lleno en el corazón de millones de espectadores, y su legado en la televisión turca y mundial es, hoy por hoy, innegable. Fue un viaje inolvidable de risas contagiosas, lágrimas necesarias, romance envolvente y muchísima intriga que nos mantuvo al borde del asiento. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante mundo de Can Yaman y la serie que lo conquistó todo, la icónica *** Pájaro Soñador, ***. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje de regreso a esta historia tan especial, tanto como yo he disfrutado recordándola y compartiéndola con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y esta inmersión en el mundo de las teleseries turcas, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también aman estas producciones. Y si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció Erkenzikus, si son fervientes fans de Can Yaman o qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Su opinión es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más pasión por el séptimo arte.